En esta oportunidad resolveremos los siguientes límites trigonométricos. Bueno, en el siguiente límite, primero consiste en evaluar pi cuartos en la letra x. Para ello debemos tener presente que cotangente está definido acá. Entonces vamos a decir lo siguiente: 1 menos 1 partido en tangente, puesto que eso es cotangente del ángulo x. Eso dividido en 1 menos tangente del ángulo x. Ahora, esto es pi cuartos. Recordemos que pi son 180 grados. Entonces, pi cuartos son 180 dividido en 4. 180 dividido en 4 son 45. Entonces, la tangente de 45, eso tiene un valor de 1. Entonces, quedaría lo siguiente. Quedaría 1 menos 1 dividido en 1 menos 1, lo cual es 0 sobre 0. Y corresponde a una indeterminación. Como toda indeterminación, hay que producir la cancelación. En esta oportunidad vamos a poder establecer algún tipo de factorización en el cual vamos a realizar dicha cancelación. Entonces esto va a quedar así. Esto es el límite. Esto es cuando x tiende a pi cuartos. Acá tenemos 1 menos cotangente de x. Y esto dividido en 1 menos tangente de x. Ahora, cotangente de x está definido acá como 1 sobre tangente de x. En este caso hice alfa, es lo mismo. Entonces, como cotangente del ángulo x se define como 1 sobre tangente del ángulo x. Donde aparezca esto, se reemplaza esto de acá. Sería en ese lugar. Entonces acá colocamos 1 sobre tangente de x en el lugar que estaba cotangente de x. De esta forma, lo que poseemos acá es lo siguiente. Poseemos un 1, el cual lo vamos a anotar de la siguiente forma. 1 partido en 1. Acá nosotros tenemos una resta de fracciones. Para restar fracciones, como se indica acá, se multiplican de forma cruzada y también los denominadores. Entonces, al aplicar la resta de fracciones, que sería esta fórmula, dice que se multiplica de forma cruzado y también los de abajo. Entonces cruzado sería 1 por tangente de x menos este 1 que está de color azul multiplicado por este 1 de acá abajito y también el producto de los denominadores, es decir, el 1 por tangente de x. Todo esto dividido en 1 menos tangente de x. Lógicamente esto partido en 1, de la forma que estamos ilustrando a continuación. Entonces ahora vamos a resolver esta fracción que tenemos acá. Veamos cómo sería. Entonces, al multiplicar extremos con extremos y medios con medios, quedaría lo siguiente. Los extremos son los que están anotados de color morado. Entonces, un extremo es el 1, el cual multiplica a tangente de x menos 1, que sería lo que se anota en la parte superior. Los medios son los que están anotados de color azul. Se anotan en la parte inferior. Es decir, tangente del ángulo x por 1 menos tangente de x. La idea es que estos sean iguales para que se puedan cancelar. Son casi iguales. Lo que vamos a realizar ahora es que estos dos sean exactamente iguales. Entonces voy a hacer que este de acá se refleje acá arriba. Por el momento todavía no se refleja, pero se va a reflejar de la siguiente forma. Observe. Tenemos tangente del ángulo x menos 1. Entonces, si yo factorizo por menos 1, es decir, menos 1 por cuánto da más tangente de x por menos tangente de x. Ahora, menos 1 por cuánto da menos 1 por más 1. Ahora, ¿qué logro con esto? Logro lo siguiente. Logro que sea exactamente igual a lo que está abajo. ¿Cómo? Invirtiendo esto. Anotarlo como 1 menos tangente del ángulo x. Entonces, menos 1 por 1 menos tangente del ángulo x lo anotaremos acá arriba. Entonces quedaría exactamente igual, solamente que acá sería con menos y estos de acá quedarían invertidos. Es decir, ese de acá sería más 1 y este de acá sería menos tangente de x. De esta forma, ahora se repite. Como se repiten, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo decir que S lo cancelaría con S. ¿Y qué es lo que finalmente queda? Queda nuestro límite. Y acá quedaría un menos 1 dividido en tangente del ángulo X. Ahora, ¿qué sucede?
Si yo reemplazo el pi cuarto en la x, voy a obtener lo siguiente. Menos 1 partido en tangente de pi cuartos. Pero resulta que pi cuartos tiene un valor numérico de 1. Y como tiene un valor de 1, sería menos 1 dividido en 1 es menos 1. Por lo tanto, voy a establecer lo siguiente. Voy a decir que este límite tiene un valor de menos 1. Y de esa forma tendríamos el resultado de nuestro primer límite. Pasemos al segundo. Bueno, el siguiente límite dice que x cuadrado está siendo dividido por 1 menos secante de x. Secante está definido según la siguiente identidad trigonométrica que tenemos acá. Va a quedar x dice que tiende a ser 0. Entonces el 0 lo reemplazamos en la letra x, 0 al cuadrado, dividido en 1 menos 1 dividido por coseno de 0, porque eso es secante. Entonces quedaría 0 dividido en 1 menos 1, porque el coseno de 0 es 1, lo cual da 0 sobre 0, porque 1 menos 1 es 0. De esta forma tenemos la siguiente indeterminación. Para resolver este límite debemos recordar la definición del límite que se muestra acá. Es decir, a ello tenemos que llegar dentro de lo posible. Y en primera instancia vamos a trabajar acá con secante, que secante es 1 sobre coseno de x. Entonces quedaría así. X cuadrado dividido en 1 menos secante, que se define acá como 1 sobre coseno. Lo que vamos a realizar acá es una resta de fracciones. Acá se indica que la resta de fracciones se multiplican cruzados y abajo. Entonces acá hay que destacar que tenemos un 1 imaginario. Entonces, al resolver esto sería de la siguiente forma. Mantenemos el x al cuadrado y multiplicamos el 1 que está de color morado, que sería ese, por el coseno de x, que está en color negro. Serían los primeros que estamos multiplicando de forma cruzada. Después, menos el 1 de color rojo con el 1 de azul, que también serían cruzados, ya por el 1 rojo. Esto dividido en el 1 de color rojo por el coseno de x que está en color negro. ¿Por qué sería el rojo con el negro? Porque son los denominadores. También en la fórmula dice que se multiplican los denominadores, es decir, b con d. Acá era a con d y acá era b con c. Entonces ahora esto nos quedará de la siguiente forma. Límite dice que x tiende a ser 0 de x cuadrado partido en coseno de x. Menos 1 por 1 es menos 1. Y acá sería 1 por coseno, en este caso el ángulo x, que es coseno del ángulo x. Ahora esto lo resolveremos acá arriba, obviamente realizando lo siguiente. Para dividir fracciones se debe recordar que se multiplican extremos con extremos y medios con medios. Los extremos son los de color rojo y los medios son los de color rosa. Entonces mantenemos el límite que dice que x tiende a ser 0 y los extremos se anotan arriba de dicho producto, es decir, los que están de color negro quedarán arriba y el producto de los rosas va a quedar abajo. Recordemos que esta expresión está compuesta por dos elementos, por lo tanto debe anotarse en paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora a continuación? A continuación, la idea es que esto que está acá, ¿no es cierto?, se convierta en lo siguiente. Quede escrito, ¿no es cierto?, no como coseno de x menos 1, sino al revés, como 1 menos coseno de x. Entonces, para que esto quede escrito de esa forma, es decir, el coseno de x menos 1 quede como 1 menos coseno de x, así, debemos factorizarlo por menos 1. Entonces, menos 1, ¿por qué da más coseno de x? Por menos coseno de x. Menos 1, ¿por qué da menos 1? Por más 1. Ahora, invirtiendo esto, sería menos 1, y esto sería 1 menos coseno de x. Entonces, esto es lo mismo que eso. Podemos realizar el cambio. Quedaría de la forma que se ilustra ahora. ¿Por qué necesitamos esto? Porque según esta identidad trigonométrica que dice seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa, necesitamos que exista el 1 menos coseno de x, que sería el alfa. ¿Cómo vamos a obtener esto? Con el producto notable suma por su diferencia.
pero eso lo realizaremos más adelante. Vamos ahora a lo que continúa en la resolución. Bueno, lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Esto que está de color morado lo vamos a bajar. Al bajarlo va a quedar como se muestra acá en este sector en la siguiente definición. Va a quedar elevado todo esto a menos 1. Cada uno de estos va a quedar elevado a menos 1. O también se podría anotar de esta otra forma, como 1 partido en x cuadrado o como 1 partido en coseno de x. Que recordemos, lo que cambia es el exponente. Acá de exponente 2 cambiaría exponente menos 2, que sería lo mismo que esto. Y acá de exponente 1 cambiaría exponente menos 1, que sería esto de acá. El menos lo vamos a pasar acá adelantito. Y acá va a quedar 1 menos coseno del ángulo x. Ahora debemos trabajar con esto, con 1 menos coseno de x. Porque según la identidad trigonométrica, necesitamos 1 menos coseno cuadrado de x. Y eso lo resolveremos con suma por su diferencia. Entonces, la suma por su diferencia establece lo siguiente. Establece que si tenemos esto con negativo, tenemos que anotar lo mismo, pero con positivo. Pero también debemos mantener la equivalencia señalada acá. Y para ello debemos anotar esto mismo abajo. Para que todo esto tenga un valor de 1. Es decir, esto vale 1. Vale 1. ¿Ya? De esta forma no afecta el valor de la expresión que está acá. Ahora, todo esto se copia y se resolvería esa parte solamente. Entonces se resolvería solamente esto de acá, quedando 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos coseno cuadrado de x, porque dice el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. La suma por su diferencia. A cuadrado menos b cuadrado. Y esto dividido en 1 más coseno de x. Ahora, todo esto que tenemos acá lo vamos a escribir acá arribita. Si observamos, acá tenemos lo que es x cuadrado y acá tenemos menos 1 coseno cuadrado de x. Están de color café ambos porque la idea es dejarlos juntos, uno sobre el otro. Pero no cuando están así. Recordemos que esto está definido según la identidad trigonométrica como seno cuadrado de x. Es decir, 1 menos coseno cuadrado de nuestro ángulo x, que acá aparece como alfa, es exactamente igual a seno cuadrado del ángulo x. Entonces, donde aparezca esto, lo reemplazamos por eso. Recordemos que esto, ¿no es cierto?, estaba aquí. Entonces, en ese lugar debemos colocar esto. La idea ahora es posicionar este seno cuadrado de nuestro ángulo x sobre el x cuadrado. Entonces, como se multiplican las fracciones hacia los lados, podemos anotar lo siguiente. Menos 1 por seno cuadrado de x sería menos seno cuadrado de nuestro ángulo x. Eso es lo que resulta arriba. Y abajo quedaría el x cuadrado por coseno del ángulo x por 1 más coseno del ángulo x. Entonces, la idea que tenemos es la siguiente. Bueno, acá este límite, la idea es escribir lo que es el seno cuadrado de x de la siguiente forma. Sabemos que seno cuadrado del ángulo x es lo mismo que seno de x por seno de x. Y lo mismo sucede con x cuadrado. X cuadrado es x por x. Entonces realizaremos el primer cambio acá arriba. Ahora, esto de acá lo vamos a empezar a separar en fracciones. Mantenemos el 1, el menos. La primera sería seno de x partido en x por la segunda, que es seno de x partido en lo que es x. Y la última fracción, que sería 1, que se debe entender que acá hay un 1 imaginario, coseno de x por 1 más coseno de x. Ahora, acá esto está definido como 1. Entonces, el 1 de arriba, esto sería menos 1. Esto de acá también está definido como 1. Y esto de acá está definido como 1. Y el coseno de x, en este caso sería el coseno de 0 por 1 más coseno de 0. Pero resulta que los cosenos de 0 valen 1. Serían 1 y acá serían 1. Entonces, veamos cómo queda esto en el desarrollo en la parte superior.
sería de la siguiente forma. Mantenemos ese 1. Acá, si multiplicamos hacia el lado, sería menos 1 por 1 por 1 es menos 1. Y acá abajito sería lo siguiente. Serían 2 por 1, lo cual es 2. Entonces, ahora tendríamos lo siguiente. Tendríamos extremos con extremos y medios con medios. Es decir, el 1, un cierto 1 imaginario. Acá estaría el menos 1, que lo vamos a anotar de rojo, que son los medios. Y al final abajo tenemos el 2. Entonces, extremos con extremos y medios con medios. 2 por 1 son 2. Y menos 1 por 1 son menos 1. Entonces el resultado sería de menos 2. Una vez que tengamos el resultado, lo anotamos acá arribita y colocamos el menos 2. De esta forma, este límite sería de menos 2. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.